Bueno, vamos a charlar con el cura párroco de la parroquia San Carlos de Sunchales, el padre Fernando Sepertino, quien acaba de llegar hace unos días de Europa. En un viaje peregrino de esperanza, tuvo la posibilidad de recorrer varios países y estar en un lugar privilegiado, ¿sí? Porque estuvo a poquitos metros de distancia del nuevo Papa recientemente elegido, León XIV. Así que todo eso nos va a estar contando ahora, ¿sí? En este bloque vamos a charlar con el padre Fernando para que nos cuente su experiencia en este viaje maravilloso. ¿Cómo estás, Fernando? Qué alegría tenerte en el programa. Buenas tardes, Marina. ¿Cómo estás vos? Muy bien, y me imagino feliz de haber podido viajar a Europa en un viaje peregrino. Sí. Este viaje en realidad tiene que ver con la celebración que tuve en el 2021, en el mes de marzo, que yo había cumplido las bodas de plata sacerdotales. Habíamos hecho una celebración de la misa aquí con mis compañeros de curso, que son el padre Raúl Mazzini, mi antecesor acá en Sunchales, y el padre Gustavo Montini, el obispo de Santo Tomé en Corrientes, oriundo de acá de Humberto Primo. Con ellos celebramos en marzo los 25 años y yo ya en ese entonces tenía la idea de poder hacer esta peregrinación, un modo de acción de gracias a Dios y a la Virgen que siempre está tan presente en la vida nuestra de los sacerdotes. Y a partir de allí entonces se empezó como a preparar el camino. Ese tiempo, ¿te acordás? Estaba todo muy signado por la pandemia, entonces era muy complicado armar un viaje cuando de repente el COVID hacía un rebrote y te paralizaban en un lugar. Entonces allí fue cuando lo pospusimos para una fecha posterior. A fin del 2021, cuando ya el COVID se había atenuado, lo hablé con Monseñor Luis. Monseñor Luis estaba contento de que lo pueda hacer, pero justo se estaba por jubilar él. De hecho, ya había cumplido en noviembre del 21 los 75. Entonces me decía, mira, si no te importa, vamos a esperar a que llegue el nuevo obispo, porque no sabemos cuándo es la fecha de recambio. Claro. Finalmente, Monseñor Pedro, que es el obispo actual, llegó en diciembre del 2022. Por supuesto que lo dejé aterrizar, no le iba a ir al día siguiente a decir, mira, me quiero ir a Europa. Me voy. Así que en mayo del 23 recién le pude decir, se alegró mucho de poder hacerlo, empezamos a prepararlo, lo hicimos con un grupo de personas que ya varios tenían deseos de hacerlo también, gente de Rafaela, de aquí de Sunchales, de Arrufó, de Ceres, y una persona de Córdoba y otra de Rosario. Y con ese grupo armamos lo que se llama la peregrinación, coordinados con una agencia que es agencia de turismo, pero que a la vez hace turismo religioso en Rafaela. Y esa agencia entonces fue la que fue armando un poco el paquete, y en octubre del año pasado se definió lo que fue el itinerario, las fechas de lugar, de visita, y el recorrido y todo lo demás de logística, digamos. Bueno, sin imaginar de que iba a fallecer el Papa Francisco y que iba a asumir un nuevo Papa en esa fecha donde estuviste vos. Exactamente, porque en realidad cuando se definió la fecha, que era salir de aquí de Argentina el 3 de mayo, en esa ocasión el periplo estaba ya todo armado, llegábamos a Madrid, de Madrid a Lisboa y desde Portugal comenzar el recorrido que se puede ver allí en las fotos. Esa es la catedral de Lisboa, por ejemplo, la que estamos viendo ahora en imágenes. Esa imagen es por dentro también de la catedral. También allí en Lisboa, ese es el monasterio de los Jerónimos, donde pude celebrar la misa el primer día junto con todo el grupo. El lugar donde está enterrado Vasco da Gama, que es uno de los descubridores del siglo XV de todo lo que era el nuevo continente. A partir de allí, ese es el monasterio por dentro, el monasterio de los Jerónimos en la misa. Y a partir de allí empezó el recorrido que tuvo, por un lado, varias etapas dentro de lo que es el turismo histórico y demás, recorrer las grandes capitales, y por otro lado, detenernos en lugares especiales de advocaciones marianas más conocidas, podríamos decir. Uno de ellos es la advocación de Fátima en Portugal. Yo le tenía especial cariño a la advocación de Fátima porque aquí en la diócesis hay 2 parroquias de Fátima y yo pude estar presente como diácono en una, que es la parroquia de Fátima en Frontera, y como cura, mi segundo destino, también allí. Bueno, veíamos unas imágenes con unas personas. ¿Estabas haciendo confesión con esas personas? Bueno, esa experiencia también, cuando uno visita los santuarios, en ese caso de la confesión, es en el santuario de Medjugorje, es la advocación mariana, podríamos decir, de aparición más reciente, porque estas
Estas revelaciones que reciben los videntes son de Bosnia, un país vecino a Croacia, que es la costa este del mar Adriático, o sea, es Europa, aunque Bosnia no está incorporada a la Unión Europea. Y allí estuvimos 3 días visitando el santuario, en el cual hay un clima de recogimiento y de oración impresionante, ¿no? Nosotros llegamos un miércoles, ese día no había ninguna misa especial, no había ninguna fiesta litúrgica, no había ningún obispo de paso. En la misa éramos 62 curas y 5.000 personas, todos, digamos, en un clima de mucha oración, y los sacerdotes nos ofrecemos para poder atender a tantos peregrinos que vienen, porque ciertamente va todo el mundo allí. Entonces nos ubican en estas sillas, allí debajo de la silla del que se confiesa hay un cartelito con el idioma en el cual ese sacerdote está confesando, y se van armando las filas, estamos cerquita, pero de hecho el que estaba al lado mío hablaba en alemán, entonces no le íbamos a entender ni los pecados ni los consejos. Y nos ponen así en una filita, todos al lado, para poder celebrar la confesión. Y después celebrar también las misas. Hay una imagen también muy linda que es cuando estamos en la cima del monte Krivac, se llama, que es el monte donde la Virgen se manifiesta en esas apariciones. Un lugar también sumamente... Esa imagen. Ay, qué lindo. Allí detrás está la imagen de la Virgen de Medjugorje, donde subimos todos los del grupo en peregrinación, pero arriba te encontrás con 500 personas rezando. Una montaña, como ven allí el terreno, bueno, así es toda la subida, ¿no? No es que hay un senderito tipo vereda. No, y además una época del año hermosa, porque están en plena primavera. Allá está una época preciosa porque ya llegando el verano, pero con un clima templadito, digamos, no hacía calor. ¿Cuántos días en total duró tu viaje? Mi viaje fueron, por un lado, la etapa de peregrinación con este grupo, que empezó el 3 de mayo y fue hasta el lunes 19 de mayo, que culminó en Venecia todo el recorrido. La mayoría fue hecho en ómnibus, digamos, porque de Fátima después bajamos a Toledo, Madrid. Desde Madrid visitamos también toda la ciudad. En Madrid nos enteramos del nuevo Papa. Estábamos en una misa allí en la Catedral de la Almudena, la misa era a las 7 y a las 6:20 empezó a salir el humo blanco. Entonces digo, bueno, vamos a la misa porque hasta que sale el humo blanco y anuncian quién es. Bueno, y la misa empezó y a mitad misa un sacristán le alcanza un papelito al cura que celebraba y dice, pues ya esperad que me han alcanzado el nombre del nuevo Papa. Ay, me imagino. Entonces qué emoción, era cuántas una emoción muy grande, ¿no? Y bueno, allí dio el nombre y yo en la misa me tocó ya en esa misa nombrarlo por primera vez. O sea, a una hora de haber estado elegido, yo en la Catedral de Madrid. ¿Te imaginabas este candidato? En realidad... siempre se hacen allí como supuestas candidaturas y siempre, creo que lo habíamos dicho en una nota antes, sobre todo cuando hicimos la nota del día del fallecimiento de Francisco, que yo te decía, en esto las especulaciones humanas a veces van a estar porque, bueno, está en tal lugar en la Santa Sede o este es arzobispo de un lugar famoso, de un país importante. Pero los cardenales cuando se reúnen y ellos mismos ahora, después que terminó todo, lo decían, dicen, nosotros allí no es que estamos, mirá, vamos a... ganarle a vamos a hacer complot para que no salga, además. Allí en primer lugar es un momento de mucha oración, las votaciones son en silencio, después sí en las comidas se habla, se comenta, pero el momento propio de estar en la Sixtina es un momento de mucha oración. Y vos fíjate que 133 personas, desde Mongolia hasta Chicago, desde Madrid hasta Argentina, en 4 votaciones lograr que el mismo candidato obtenga los 2/3, o sea, más de 89 votos, no es una obra humana, ¿no? Porque si estarían allí las pujas humanas o las miradas humanas... Entonces, los destinos de Dios también. Exactamente, ¿no? Dios que señala, que va mostrando, y que después cuando sale el elegido uno dice, bueno, ¿cuánta...? Pues tampoco, a ver, era conocido... pero tampoco es que era famoso, vamos a decir. De hecho, de los del Vaticano, por ejemplo, algunos periodistas le ponían muchas fichas a Parolin, que es el ministro... Claro, o querían justamente eso, tener un papa italiano, ¿no? Exacto. Que hacía mucho que lo venía pidiendo también la Iglesia. Y después de Juan Pablo I, en el año 78, el papa que duró 33 días, no hubo más un papa italiano. Pero los italianos lo tenían a Bergoglio como de ellos, porque decían, si bien era argentino...
sus padres emigraron de acá, entonces había un cariño especial. Bueno, y este papa, aunque es yanqui, tuvo su trabajo de mucha misión en Latinoamérica, en Perú. Entonces es un papa que también es un poco cercano con nosotros. Totalmente, de hecho... Porque conoce la realidad de Latinoamérica. Sí, absolutamente. Además, cuando por allí los yanquis se lo quisieron como el presidente más que nada... anotar el poroto, digamos, de que es nuestro. Sí. A ver, él se reconoce sus raíces, sus dos hermanos viven allá, pero él hizo algo que yo decía, ni siquiera Bergoglio se animó a tanto, porque cuando Bergoglio apareció el día de la elección, saludó a la gente, todo el mundo sabía que él venía, lo dijo él, me fueron a buscar casi al fin del mundo, pero habló todo en italiano, porque él le estaba hablando a su nueva diócesis, que era la diócesis de Roma. En cambio, Prevost, el Papa León, habló un rato en italiano y en un momento dice, bueno, y ahora si me disculpan, voy a hablar en español, quiero mandar un saludo a Perú, y la plaza ahí estalló, digamos. Y bueno, yanqui, entre comillas, misionero en Perú durante 40 años, tuvo ese gesto, ¿no? Es decir, que con eso cautivó mucho. Y él mismo entonces le permite, que por un lado viene de un país quizás con cierto poderío a nivel global, pero por otro lado misionero más de 20 años como cura, y después él vuelve unos años a Estados Unidos porque su congregación, él es de la congregación de los agustinos, tuvo que ejercer allí la tarea de provincial, de coordinador de toda una región de los agustinos, pero cuando termina ese periodo lo eligen padre general, o sea, era el responsable de la congregación de agustinos en todo el mundo, o sea, por eso incluso vino 2 veces a Argentina, ya siendo sacerdote. Incluso también fue elegido cardenal por Bergoglio. Bueno, y cuando termina... no sé si decir la palabra, qué loco todo, ¿no? Pero es una cosa coincidencias providenciales. Sí, que está todo, me parece... Dios fue acomodando. Sí, cada cosa en su lugar. Porque además él, cuando a Bergoglio lo eligen como Francisco, no era ni obispo, o sea, era sacerdote, había terminado sus 12 años de mandato al frente de los agustinos. Dice que el Papa Francisco, cuando lo encontró una vez, le dice, bueno, ahora dedícate a descansar. Pero dice el Papa, decía el Papa León, hablando de Francisco, dice, el Papa Francisco tiene poca memoria porque a los 3 meses ya me hizo obispo y me mandó de vuelta a Perú. Y tenemos imágenes de eso porque ya quiero finalizar tu entrevista por razones de tiempo, pero no me quiero perder esta posibilidad donde tuviste la participación de la primera audiencia general del Papa León. Exactamente. 14, estás ahí, Fernando. Sí. Increíble. Bueno, como hablábamos fuera de aire, fuera de micrófono, yo en realidad, después que terminó todo el 19 de mayo en Venecia, el grupo ya se volvía a la Argentina y yo me había reservado ahí 4 días, hasta el viernes 23. Digo, voy a Roma, voy a peregrinar primero para estar en la Puerta Santa, rezar por el jubileo, siempre conocer nuevos lugares de Roma, que es muy apasionante y sobre todo para los cristianos tiene mucho significado. Pero bueno, el 21 de abril nos encontramos con la muerte de Francisco, después el cónclave, después el inicio del ministerio, la misa en la cual ya el Papa León comienza formalmente su ministerio como Papa, fue el día anterior, el domingo 18, y yo lo que había coordinado era participar de una audiencia general el miércoles 21, sin saber que era esa que estamos viendo en imágenes. Sí. Allí el Papa León está llegando en el Papa Móvil. Muy cerquita estuviste. Sí, gracias a Dios también. Todavía hay resabios del mandato de Francisco, en la cual a los argentinos nos daban un lugar un poquito especial. Allí el Papa está señalando con el dedo, a mí se me ve por allá el más alto de todos. Ciertamente el Papa León ya no saluda tanto como saludaba el Papa Francisco, porque además ese día el Papa saludó a los 32 obispos que estaban presentes, a 4 embajadores, a las parejas de recién casados. Siempre es una costumbre que en todas las audiencias de los miércoles el Papa salude a los recién casados. Había 98 parejas, las saludó a todas. Había 35, dándoles la bendición, exactamente, seguro. Había 35 enfermos en silla de ruedas, había 4 grupos. La audiencia comenzó a las 10, terminó a las 11 menos cuarto y saludó hasta las 12. O sea, 1 hora y cuarto paradito. ¿Qué hiciste cuando lo viste ahí? No, le grité, fuerte, ¿no? Sí, lo llamamos, porque ahí teóricamente lo que hacía Francisco, dicen, yo de hecho cuando estuve en el 2018 con la bandera de Sunchales, Francisco hizo eso, se iba en contra de esa valla, iba saludando uno por uno. Ahí él, como vio la hora y un poco el secretario también, se nota que habría ya otros compromisos,
nos levantó la mano, nos saludó. Ahí otro sacerdote con el que estaba conmigo, un riojano, le llevaba un vino riojano, entonces sí, hay una bandera ahí también. Una bandera peruana, porque también claro. ahora los peruanos están como furor. Estábamos nosotros en el 2003. Obviamente, pero no es para menos, padre. Entonces lo saludamos y bueno, las fotos que se ven allí del Papa móvil, esas las tomé yo, pero bueno, esta está tomada, la que señala con el dedo el Papa. La busqué después, digamos, de la audiencia en el Centro Fotográfico del Vaticano, y entonces allí vos vas, ellos van tomando casi secuencialmente la audiencia. Ahí se te ve en esa entonces, foto. Ahí estás. esa está Mirá, tomada del lado. Estás al lado de, hay como una bandera amarilla. Esa es la bolsa del vino riojano. Ah, pensé que era la bandera de papal. Y bueno, no, claro, la amarilla y yo estoy ahí levantando y vos la estás mano. levantando la mano, al lado de justamente. Y él saluda allí. Y él saluda Así ahí. que sí, muy cerquita, y bueno, pero es muy llano, muy sencillo. Qué linda experiencia, que valió la pena que la relates en el programa. Así que por eso quería venir para compartirla con toda la comunidad. Como les dije a varios, la idea era llevarlos espiritualmente a todos en cada santuario, en Lourdes especialmente, haber rezado por los enfermos. Sí, totalmente. En Lourdes por los enfermos, porque allí hay un santuario que hace mucho bien para las personas que van. Y en Medjugorje, que como digo, fue una experiencia única por esta experiencia de oración, una experiencia espiritual muy grande. Padre, ahora en junio hay también una fecha importante que no va a pasar desapercibida, porque este viernes van a estar elaborando los pastelitos famosos de la parroquia San Carlos, que está siempre todo vendido. Ya está todo vendido, pero además la particularidad es que en esta elaboración va a estar el pastelito número 1.000.000. 1.000.000 este viernes 6 de junio elaborándose el pastelito número 1.000.000. Porque en realidad desde el año 93 los que están, ya no hay personas en actividad del grupo de aquel tiempo, pero están en la comunidad y muchos han llevado desde aquel tiempo el cómputo de las docenas y demás, entonces el cálculo daba aproximadamente que pero en esta hay que elaboración festejar el viernes. Así que sí, por eso también aprovecho para no solo agradecer todos los primeros viernes de mes a los que colaboran, tanto en la adquisición como en la elaboración, sino que este viernes invitamos también a todos aquellos que en algún momento sirvieron y ayudaron en esto, que también va a haber un libro para poder escribir mensajes, para poder adherir a este evento. ¿A qué hora va a evento. ser eso? ¿A la mañana? Eso a partir de las 9, que se acerquen durante la elaboración, allí va a haber posibilidad de tomarse fotos. ¿Ahí en el pasaje Marco Estaca? Siempre en los salones parroquiales, en el pasaje Marco Estaca. Bueno, Padre, lo mejor, que tengamos un mes bendecido. En el mes del Sagrado Corazón, sin duda que el amor de Jesús se derrame sobre todos sus hinchales, sobre cada hogar, sobre aquellos que sufren. Este sábado también, en la fiesta patronal que vamos a tener de la zona Mailín-Pompeya, ya que este domingo pasado fue la fiesta de Mailín, pero nosotros lo hacemos este sábado a partir de las 5 con una caravana por las calles del barrio Moreno, barrio cooperativo y demás loteos de la zona pastoral. Y ya sobre fines de mes que tendremos al Perpetuo Socorro y al Sagrado Corazón, otras 2 fiestas de la parroquia. Bueno, ¿nos puede dar la bendición a los unchalenses? Que el Señor se derrame abundantemente sobre cada persona, sobre cada hogar, que Él conceda su gracia y su amor, su consuelo y su paz a los que sufren, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y gracias Amén. por tu tiempo, como siempre. No, acá siempre sos bien recibido. Gracias. Vos y todos los padres, porque ahora también viene el padre David, sí, le mandamos un beso, y el padre Héctor de Colonia Aldao. Y nos falta hacer entrevista con el padre de la parroquia San Roque de Ataliba, el padre Miguel Colino, que es un chalense. Exactamente. Así que en cualquier momento lo vamos a traer también para la localidad de Ataliba, para que todos los vecinos puedan también conocer su historia y su palabra.